Muy buenas a todos. Bueno, llega febrero y ahora sí que vamos a tener que integrar esta frase que yo comentaba en vídeos anteriores en cuanto a confiar ante la incertidumbre. Febrero y esta luna nueva que vamos a tener en Acuario abre un ciclo y una energía donde Plutón va a estar constantemente activado. Va a llegar Mercurio, va a llegar Venus, va a llegar Marte, se va a unir Marte y Venus también en Acuario, se activa el grado cero constantemente, que esto habla de cosas nuevas que no hemos vivido, cosas nuevas que vamos a tener que transitar en nuestra vida. Hay una luna nueva, además, en Acuario, como vamos a tener en el grado 20-21, en esa área de nuestra carta, que va a ser el día 9, día 10, porque en Europa, en España, va a ser a las 23:59 ya prácticamente, el día 10. Es una apertura a una reactualización y una renovación que se requiere en esa área de nuestra carta. Por tanto, febrero es un mes como de salto al vacío. Es tal y como he titulado, que me parece que está muy en sintonía con la energía de este mes y de esta luna nueva, desde luego, de esta apertura que vamos a tener en esa área de nuestra carta que dice detrás del miedo está la libertad, porque estamos hablando de Plutón, estamos hablando de una luna nueva que va a estar en cuadratura con Urano. Por tanto, va a ser un mes de sentir que vamos en una montaña rusa sin poder ver hacia dónde se va a dar el siguiente movimiento. Y esto para algunas personas se puede vivir de una forma como más excitante o con apertura al cambio. Las personas con mucha energía acuariana o uraniana no va a haber tanta resistencia, pero sí puede que haya otras personas que sí tengan más resistencia o incluso miedo, porque Plutón tiene que ver con el miedo también. Miedo a esa incertidumbre, a lanzarme al vacío y no ver si hay red o si no hay red. Por tanto, estamos en un momento de confiar y de entender que detrás de ese miedo está la libertad cuando salimos de esa mentalidad de cómo tienen que ser las cosas. Mercurio va a estar en Acuario. Mercurio en Acuario se va a unir a Plutón. Eso es una energía de pensamientos que pueden ser de miedo, pero de pensamientos también de una mirada mucho más elevada. Entender que nosotros vemos las cosas de una forma mucho más lineal y que a lo mejor nosotros hemos estructurado en nuestra mente una vida que va en un sentido, que realmente ahora están llegando oportunidades que nos van a ampliar mucho más esa visión y mucho más nuestro concepto y quiénes somos, y conectarnos con dones, talentos, con capacidades que teníamos dormida y no estábamos usando. Entonces, la energía ahora es como ver nuestra vida desde una mirada mucho más elevada, verla como desde el cielo y ver que hay múltiples posibilidades y que nosotros estamos encaminados solo hacia una y tenemos realmente muchas más que podemos unir o que podemos integrar en nuestra vida. Por tanto, es una luna nueva y un mes que va a traer esta oportunidad de apertura y de confiar, sobre todo ante la incertidumbre. Y como decía, además, la frase de Jodorowsky que compartí en la publicación, que creo que también está muy en sintonía con la energía de esta luna nueva y con el mes de febrero, y con la conjunción Júpiter-Urano también, que va a pasar febrero, pero ya puede que empecemos a intuir por dónde va a ir en nuestra vida esa conjunción, y de marzo a mayo va a estar ya con mucha fuerza. Entonces, la frase que decía de Jodorowsky, que los pájaros que están encerrados en jaulas piensan que volar es una enfermedad. Muchas veces estamos como en nuestro mundo, en ese mundo que nosotros nos hemos creado, y creemos que salir de ahí puede ser algo malo. Tengámoslo presente, que las oportunidades que nos llegan es para algo mucho más elevado y mucho mejor, aunque dé miedo. Muchas veces hay que transitar ese miedo. No es hacer como que no está pasando, no es ignorar la tormenta o el huracán, en este caso teniendo en cuenta que es energía de aire, es no permitir que eso nos lleve hacia un lugar que no tenemos que estar, es poderlo gestionar. Es no preguntarnos tanto el por qué a mí se me está dando esta circunstancia, sino el para qué. ¿Para qué yo estoy viviendo esta circunstancia? Entendiendo que los acontecimientos y la vida saben más que nosotros en muchos momentos, que estamos donde tenemos que estar, que nos está pasando lo que nos tiene que pasar. Entonces es como una confianza de entregarnos al proceso, de confiar en el proceso, porque para ello, de hecho, estamos aquí también, y nos gusta entender la energía de las estrellas, de los astros, que sobre todo nos sirve para poder fluir de la mejor manera con la energía que muchas veces no entendemos. El aceptar, el saber que hay algo mejor ahí esperando, entonces eso nos puede facilitar mucho el proceso. Muchas veces hay procesos que pueden ser más dolorosos, porque desde luego Marte va a estar con Plutón y esto puede ser conflictivo o violento o de miedo también para muchas personas. Y no quiere decir que el proceso lo vayamos a evitar por saber lo que va a acontecer o entender más o menos hacia dónde va a ir la energía. Sí, el proceso va a llegar igual, pero la forma de vivirlo va a ser distinta. Porque como ya sabemos, cuando nosotros siempre tenemos la libertad de decidir cómo lo vamos a vivir, y cuando decidimos vivir los acontecimientos desde una mirada más trascendental o más elevada, no desde la resistencia, sino entregándonos a ese proceso, pues las cosas se ponen de una manera como más fácil, como que parece que todo empieza a fluir de una manera diferente. Y desde luego febrero y la luna nueva es una reactualización, y entender también que va a cambiar nuestra realidad.
La realidad a nivel colectivo está cambiando, va a ser muy diferente a como ha sido hasta ahora y por tanto nuestra realidad individual también va a cambiar. Y eso requiere una mirada mucho más elevada. Es una transformación mental para entender conceptos o entender cosas que a lo mejor antes no podíamos entender, para conectar con dones, con talentos, con capacidades que antes no estábamos usando, que estaban dormidas o que de pronto vamos a recordar incluso, y que eso nos va a dar mucha mayor libertad, mucha mayor abundancia también. Estamos hablando de Júpiter-Urano en breve, que lo vamos a empezar a tener, y mucha mayor expansión también. La zona Acuario de nuestra carta, esta luna nueva, además que es un inicio, un comienzo de renovación y de innovación en esa área de nuestra carta, se requiere una reactualización en cuanto, yo diría, una desobediencia a nuestra propia mente, una desobediencia a nuestra rigidez mental en cuanto a cómo tienen que ser las cosas, solo se pueden dar de esta manera también, las cosas se tienen que dar como yo lo tenía pensado y es maravilloso cuando la vida muchas veces nos aparta, a veces de sopetón, como puede ser como una energía uraniana también, del lugar donde nosotros estamos muy anclados y pensamos que ese era el único camino para colocarnos en el camino que realmente es donde tenemos que estar. Entonces yo diría que es un mes de desapego a la estabilidad, desapego a cómo tenían que ser las cosas, a lo que es estable, a lo que es conocido, porque lo que es estable y lo que es conocido para muchos ahora puede empezar a ser limitante porque va a estar impidiendo que se muestre nuestro mayor potencial. Es un mes que todo se va a acelerar y ya se está acelerando. Hoy es día 2 de febrero que estoy grabando este vídeo y desde luego ya va a empezar a notarse la energía acuariana, sentir como ese nerviosismo interno también, como burbujas, se puede sentir incluso en el estómago de que las cosas empiezan a ir muy deprisa. Pero volviendo a hacer referencia a Jodorowsky, se abre la jaula y es el momento de salir a volar libres. Entonces, cuanta menos resistencia tengamos a los cambios, a las circunstancias que se presenten en nuestra vida, teniendo ya este conocimiento y este entendimiento de que es para nuestro bien y para una mayor evolución en la cual estamos todos, porque estamos todos en la misma situación, cada uno en un área diferente de su vida, pero estamos ante grandes cambios que se van a dar colectivos y por tanto individuales, que es renovación, que es reactualización y que requiere mucha, mucha innovación y que es para una mayor libertad. Será un mes también donde veremos conflicto. Yo diría que va a haber cierto conflicto o violencia a un nivel más colectivo o social y también mucha revolución ante los abusos de poder. Desde luego que también es necesario porque es como una energía de no querer soportar más en lo que es el abuso, lo que es el control, lo que es que nos tengan que decir cómo tenemos que vivir o llevarnos a un lugar que desde luego nada tiene que ver con la libertad. Y yo diría que también va a ser un mes en el que vamos a ver un mayor avance tecnológico. También vamos a ver la carta que la voy a compartir. Bien, como vemos, el Sol en conjunción con la Luna en Acuario, que es esa área de nuestra carta que va a requerir, además también por Plutón tan activado este mes, una total renovación, actualización, innovación, hacer las cosas de una manera diferente y desde una mirada mucho más elevada, cambios que nosotros mismos podemos producir o cambios que pueden llegar externos, porque puede ser un mes en el que haya, porque está en cuadratura, la Luna además con Urano, que es el regente de Acuario, donde puede haber como mucha apertura a esos cambios o resistencia también, se puede dar o un lado o el otro, e incluso mucha urgencia de cambio. Tengamos cuidado porque está Mercurio también haciendo la cuadratura con Júpiter y Mercurio además en conjunción con Plutón. Entonces, cuidado con exagerar o con tomar a lo mejor decisiones como muy drásticas o conectar con esa energía de Mercurio-Plutón también que puede ser de miedo. Es entender que muchas veces sufrimos más por lo que nosotros estamos imaginando que por lo que realmente es. Entonces, cuidar la exageración en cuanto a ese miedo o a ver cosas que realmente no son de esa manera. Es por ello lo que comentaba, un mes, yo diría una oportunidad muy buena para desobedecer nuestra propia mente, nuestra propia forma de ver las cosas, para poder indagar Mercurio conjunción Plutón en qué, cuál es la raíz de esta mirada que yo tengo ante cierta circunstancia y también cuidar el fanatismo en cuanto a que yo tengo la verdad absoluta, las cosas tienen que ser como yo digo, que eso nos pueda llevar incluso o a conflicto con otras personas o a esa resistencia a esas circunstancias nuevas que la vida nos esté proponiendo. Porque yo me estoy agarrando mucho a como yo creo que tiene que ser. Y yo tenía ya una forma establecida, una mirada más lineal, como decía, de cómo tienen que ser las cosas y ahora la vida nos va a decir que hay un camino mucho más amplio. Entonces, cuidar ese fanatismo en cuanto a nuestras propias ideas que realmente nos están limitando y que tienen una base de miedo, porque la base es el miedo cuando está Mercurio en conjunción con Plutón, que por otro lado es un aspecto maravilloso para poder salir de ese miedo. Es como que lo veo realmente la raíz y doy ese salto de confianza, de fe evolutivo a nivel mental para ver las cosas desde esa mirada mucho más amplia, porque Mercurio en Acuario es una mente muy rápida,
es una mente sumamente resolutiva, es tener mucha facilidad para poder expresarte también, para poder explicar, también es una energía de descubrir cosas. Puede ser que en estos días salga como información oculta a la luz, puede ser información nuestra, propia inconsciente, que es necesaria liberar, necesitamos liberar para ese salto también, o cosas que estaban por ahí guardadas y de pronto se revelan a un nivel colectivo también y a un nivel personal. Es un buen momento para poder poner las cartas sobre la mesa en asuntos que puedan ser importantes para nosotros o en asuntos propios incluso. Y un periodo también muy bueno para poder aterrizar las ideas a tierra. Tenemos además también a Saturno haciendo, Saturno que es el regente también de Acuario, además de Urano, haciendo el sextil con Júpiter, que es el tener esa certeza y confianza interna en cuanto a los acontecimientos que llegan, que nos trae una mayor abundancia en nuestra vida y una nueva estabilidad. Es el hacer mucho caso a nuestra intuición, a nuestro instinto, a nuestra alma también, desde los pies en tierra. Algo que se va dando lento, pero seguro, pero que nos va a traer un cambio importante en nuestra vida, porque vamos hacia la conjunción Júpiter-Urano, que tiene mucho que ver con esta luna nueva, porque la luna nueva es una apertura que se abre en esa área de nuestra carta para los próximos 6 meses. Y yo diría incluso que esto va a traer también por este sextil, esta cuadratura con Urano, Mercurio también con Plutón, haciendo la cuadratura con Júpiter. Es como tener un nuevo, esto además lo comenté en otro vídeo, siento que es como tener un nuevo concepto de libertad también. Vamos a tener como una nueva comprensión o un nuevo concepto de lo que es libertad. También puede haber muchas noticias que tengan que ver con el miedo. Entonces, bueno, discernimiento siempre, o por lo menos no poner el foco o la atención en esos lugares que están constantemente intentando paralizarnos a través del miedo, porque el miedo es control. Pero como ya sabemos la frase de Séneca, cuando yo no tengo miedo, tú ya no tienes poder. Entonces, no pongamos el foco ni la atención en esos lugares y más bien pongamos, porque eso nos paraliza. Cuando conectamos con el miedo, incluso a nivel personal, el miedo nos paraliza. Pero cuando gestionamos o transitamos ese miedo y podemos ver las cosas desde una mirada más amplia, podemos empezar a conectar con las soluciones o con los recursos incluso que tenemos internos, porque Mercurio aquí en Acuario es sumamente resolutivo para poder resolver las circunstancias de la mejor manera. Por ello, es importante estar como muy conectados con nuestra certeza interna, que es Neptuno también, haciendo el sextil a Venus y el sextil a Marte. Lo que nos dice nuestro corazón, lo que nos dice nuestra alma y ver la realidad con nuestros propios ojos también. Mercurio, además, con Plutón va a ser un mes muy revolucionario y además se están viendo ya muchas manifestaciones que tienen que ver, Mercurio tiene que ver también con el transporte en las ruedas, lo que son los automóviles, que se van a dar a través de automóviles en contra de la opresión. Y además está haciendo la cuadratura también con Júpiter en Tauro, Urano en Tauro, que tiene que ver con los recursos, con los alimentos, con la tierra. Ahí vamos a ver mucha revolución para adquirir una mayor libertad o una nueva manera de gestionar los recursos de una forma como más colectiva, soltando el poder. Porque vamos a empezar a ver ya con mucha más claridad, si aún no se ha visto, que ya se ha visto bastante, pero aún se puede ir viendo más las, lo podrido que tiene que ver Plutón de las estructuras de poder. Por ello viene un cambio grandísimo a nivel social en cuanto a cómo se gestiona todo lo que es colectivo, lo social, de una manera muy diferente y mucho más horizontal. Cuando Marte además se una a Plutón, esto es un aspecto, ya está en conjunción, de hecho en el momento de la Luna, es un aspecto que en su energía baja tiene que ver con el miedo, con la violencia, con estar como a la defensiva, se van a ver, yo diría, cosas violentas en el colectivo también, pero en su energía alta, porque además está haciendo el sextil con Neptuno, es de mucho empoderamiento, de tener mucha fuerza de voluntad, de coraje, valentía para tener acciones que me llevan a algo nuevo y algo diferente en donde estamos muy conectados con nuestra alma. Venus está en conjunción con Marte en ese momento y también ya va a estar cerquita de la conjunción con Plutón, que va a haber desde luego cambios en la manera de relacionarnos, en la manera de vincularnos, pero en cualquier tipo de vínculo, ya no solamente de pareja, que también se puede dar, sino laboral. Va a cambiar mucho la forma de relacionarnos, entonces se requiere como mayor apertura y mayor libertad. Y llegar es como lo horizontal, la equidad, los acuerdos son claves, y esto tiene mucho que ver también con el eje nodal que estamos viviendo. Está el nodo norte en conjunción con Quirón, además en el momento de la luna y este mes, que es el conectar con nuestra identidad, con nuestra individualidad, sanar el miedo a ser nosotros mismos y a elegir nuestro destino, a confiar en nuestro instinto, a sostener nuestras decisiones también,
a no necesitar constantemente la aprobación de otros o el permiso de otros, sino que el permiso no lo tenemos que dar nosotros mismos. Nadie nos tiene que dar permiso para seguir nuestra vida, para seguir nuestro destino. Y es un llamado, los cambios que se vayan a dar en nuestra vida, a una conexión con nuestra identidad, con nuestra individualidad, con nuestra libertad, con nuestra independencia de destino. Además, estamos hablando del nodo norte, algo que llega también por destino y que nos es muy liberador. Es como adquirir una mayor confianza interna y una mayor autonomía también, que es necesaria. Es como he repetido también muchas veces, nuevos individuos que se necesitan para esta nueva sociedad también, para este nuevo modelo social, que nacen además, yo diría, de nuevos valores, que es Venus también con Marte y Marte con Plutón, luego Venus con Plutón, nuevos valores, nuevos acuerdos. Hay cosas que a lo mejor antes para mí eran importantísimas y no era negociable y ahora de pronto me doy cuenta que eso no era tan necesario en mi vida. Lo fue quizás en algún momento, pero ya no es tan necesario en mi vida porque ahora está cambiando, como decía, esa realidad. Va a cambiar la realidad para todos y por tanto es como la adquisición de nuevos valores, de nuevas visiones, de cosas que pueden ser totalmente nuevas y desconocidas para nosotros, pero que nos van a dar ese salto evolutivo. Es una especie de dar un paso más allá que nos conecta sin duda con la libertad. Es que para mí es clave la frase de Jodorowsky en cuanto a los pájaros que viven dentro de la jaula, creen que volar es una enfermedad. Tengámoslo muy presente ante los cambios que se nos presenten, porque puede haber miedo, puede haber cierta resistencia, pero recordemos que se nos está abriendo como esa jaula y vamos a ver algo para el cual necesitamos estar fuera de la jaula, porque desde los barrotes no lo vemos. Entonces, dándose el permiso de dar ese paso adelante no necesitando tanto el por qué, sino el para qué, y no conectando tanto con el victimismo, que también es Plutón del por qué a mí, porque yo estoy viviendo esta circunstancia, sino para qué la estoy viviendo, porque es algo sin duda expansivo, aunque en un principio no lo entendamos. También es salir de la necesidad de entender todo, de tener todo como planificado o planeado, porque es un momento, desde luego, de adquirir confianza. Y donde tenemos la oportunidad, además de poder liberar, porque Mercurio con Plutón también se revelan nuestros miedos ocultos, pero se pueden liberar con mucha facilidad, simplemente cambiando la perspectiva, que no quiere decir, como decía antes, el negar lo que está pasando, sino el que ese miedo de alguna forma no me paralice, no dejar que me lleve el huracán o la tormenta, sino más bien el poder mantener yo diría, el foco o la tranquilidad dentro de lo posible, intentando ver las circunstancias desde fuera, desde una perspectiva más elevada para encontrar una solución. Es como la oportunidad de dar luz a miedos, dar luz a cosas ocultas. Mercurio con Plutón en su energía baja también puede ser muy obsesivo mentalmente, estar dando muchas vueltas a las cosas, el ver el enemigo donde no está, también es Mercurio con Plutón. Por ello, el tener presente que muchas veces sufrimos más por lo que nos estamos imaginando o estamos creyendo que por lo que realmente es. Y tenemos ahora la oportunidad de poder dar esa mirada mucho más elevada a esa circunstancia y a nosotros mismos, el ponerlos en nuestra sombra mental, desobediencia, yo diría desobediencia mental también donde tengamos mucha rigidez o mucha limitación y fluir más y estar como más en conexión con lo que mi corazón me dice, porque eso sería con el sol también con la luna e integrando al opuesto complementario que es Leo. Tener en cuenta también por la cuadratura, porque Júpiter está con la cuadratura con Mercurio y con Plutón en cuanto a ser muy erráticos con nuestras acciones o decisiones, porque también tenemos a Venus y tenemos a Marte. Venus todavía está en Capricornio, además. Es como entender cómo nuestras acciones o palabras influyen en otros, tener en cuenta también al otro, tener en cuenta cómo nuestras decisiones, acciones, palabras, porque Mercurio con Plutón también puede ser hiriente, a través de la palabra influye en un otro. Entonces, siempre intentar hacer las cosas o tomar decisiones que sean desde nuestra propia luz o para nuestra propia luz, pero también en sintonía con el ambiente que hay en nuestra vida. Es una energía, desde mi punto de vista, de romper, esa es la palabra también diría yo, estructuras mentales que de alguna manera nos han estado limitando en cuanto a cómo tienen que ser las cosas. El salir de necesitar entenderlo todo. Es la oportunidad de poder conectar con un desapego emocional y mental en cuanto a no negar la circunstancia que se presente, ni mucho menos si se vive un poco como un huracán o algo que sentimos que nos desestabiliza o nos saca de lo que era conocido y estable, conectar con ese desapego emocional mental al ser Acuario un signo de aire y no permitir que nos lleve ese huracán o esa tormenta, sino el permitirnos gestionar desde una mirada mucho más elevada esa circunstancia que se presente
pero en total conexión con nuestra libertad y con nuestra autenticidad, confiando en que somos muy resolutivos, en que es una apertura a conectar con un mayor don, con mayores capacidades que están dentro de nosotros, que se requiere una mayor transformación mental, desde luego, y cambio de visión y cambio de paradigma que se va a ir dando progresivamente y sobre todo desde la confianza, recordando que más allá del miedo está la libertad y recordando a Aristóteles también que decía, quien ha superado sus miedos es verdaderamente libre. Así que bienvenidos los cambios que nos van a llevar a subir como a un nivel mucho mejor y más elevado también. Y quiero compartir con vosotros que me envió el otro día, además Esther, mi querida oveja negra, es una persona que conozco a través de la astrología porque hice su carta astral y comenta muchas veces aquí en el canal también la canción de Aquarius, que muchos conoceréis, de la quinta dimensión, que tiene mucho que ver con la energía de esta luna y le dije me va a servir de inspiración incluso para el vídeo porque es una canción que surgió en el año 69 cuando había sucedido en ese momento la conjunción Urano-Plutón, que es similar a Plutón en Acuario. Plutón en Acuario es mucho más potente y además va a ser 20 años, pero la conjunción Urano-Plutón trajo ya una energía de mucha renovación, de mucha creatividad. En esa canción además ya se habla de alineaciones astrológicas también de la era Acuario en la cual estamos y hay una parte de la canción que dice deja que el sol brille, deja que el sol entre en tu corazón porque el brillo está dentro de ti. Así que dejemos que el sol brille porque los cambios que llegan nos van a hacer conectar con todo el brillo que está dentro de todos nosotros. Os comparto el enlace de la canción más abajo por si la queréis tener presente. Es una subida de vibración y nos puede ayudar a estar como en una frecuencia más elevada ante las circunstancias que este mes se presenten. Así que para que la disfrutéis o la tengáis presente cada vez que queráis, os envío un abrazo muy fuerte a todos y muy feliz luna nueva y apertura a los cambios que, aunque en un principio quizás no lo entendamos, van a ser para algo mucho mejor.